Buenos días, como todos los meses, vamos a empezar con la sesión mensual de dermatología del Hospital Ángeles del Pedregal. El día de hoy vamos a hablar un tema pues un poquito más administrativo. Tenemos el apoyo de Abbott o Abby, sí, Abby más bien, Hábil. ya no es Abbott, de Abby. Y tenemos aquí al doctor Juan Carlos García, que nos va a dar tips y nos va a hablar un poco de cómo hacer ese enlace con las aseguradoras y para poder pues tramitar los tratamientos biológicos que sabemos que son caros, que pues las aseguradoras solo están buscando como un punto mal puesto para no aceptarlos. Entonces, algunos tips que poner, que no poner y pues que podamos tener más seguridad en que nos aceptarán esto para nuestros pacientes. Gracias, Juan Perfecto, Carlos. doctora. Muchas gracias, doctores. Bueno, yo me presento, soy dermatólogo del Hospital General de México. Soy un apasionado de la inmunodermatología. Justo me dedico a esto. Tengo una clínica de inmunología y alergia aquí al sur de la Ciudad de México que se llama Dermadvance. Y justo vamos a platicar, como dijo la doctora Adri, de cómo lograrlo, algo que no nos enseñaron en ningún hospital, algo que desconocemos casi completamente, pero el futuro de la dermatología va para allá y quien no esté prescribiendo inhibidores JAKs biológicos se está quedando un poco rezagado en este tema, ¿no? Sabemos que conocemos las patologías de una manera muy precisa. La psoriasis yo creo que es una de las enfermedades donde más hemos avanzado, donde conocemos precisamente qué bloquear, dónde actuar y cuando actuamos ahí tenemos respuestas maravillosas, ¿no? Qué hablar de dermatitis, donde es ahorita el boom. Si ustedes van a cualquier congreso internacional, ven cómo todo lo mueven los biológicos, todo lo mueven los JAKs. En la parte de dermatitis atópica ya conocemos perfectamente una piel no lesional, una piel agudamente lesional, una piel crónicamente lesional, como cada una de las etapas tiene diferentes estadios inmunológicos y realmente esto es la dermatología actual. La dermatología actual es básicamente entender estas dos cosas, que hay moléculas que actúan de dentro hacia afuera, es decir, terapias biológicas y moléculas que actúan intracelularmente, como son los inhibidores JAK. Aquí está todo va a explicar esto en un futuro. Ahorita lo vemos en psoriasis, dermatitis, alopecia areata. Entonces, a lo que se dedique cualquier persona, alguien que sea un tricólogo, tiene que dominar esto. Alguien que se dedica a la parte de dermaonco, tiene que dominar esto. Entonces, lo malo de esos productos es que son caros y tenemos que ver quién lo pague, ¿no? Sabemos que un paciente que nos llega así a la consulta de todos los días es un paciente que no va a responder con metotrexate, no va a responder con Daivobet, no va a responder con clobetasol. Necesitamos dar una terapia biológica para que responda de esta manera. Mis pequeñines que yo veo tristemente con alopecias universales, sabemos que esto por supuesto que no va a responder con dermatobate, con absolutamente nada, pero con un JAK, por ejemplo, podemos ver este tipo de respuestas con nuestros pequeños, bueno, en este caso un adolescente, pues que obviamente entendemos cómo le va a afectar su calidad de vida tener este tipo de patologías, ¿no? Psoriasis, nuevamente, podemos ver cómo en cuestión de días, semanas, podemos encontrar este tipo de respuestas terapéuticas, ¿no? Entonces, realmente, bueno, dermatitis, digo, este paciente había llegado, había ido con 20 dermatólogos antes de llegar conmigo y en cuestión de, insisto, días, tenemos una respuesta de este tipo, ¿no? Y todo esto se logra no con cremas, no con ungüentos, todo eso se logra, todos estos casos clínicos son JAKs o en este caso terapia biológica y tenemos que apoyar a los pacientes para que puedan conseguir este tipo de tratamientos, ¿no? Realmente, por ejemplo, yo me siento muy contento de ver una paciente que me llega así a mi consulta y que luego me manda un video de, Doc, estoy súper contenta, ve mi pelo, cómo está. Llevaba 10 años con placas de alopecia y me manda un videíto esta enfermera después de estar con un Jack, con todo su cabello denso y recuperada, ¿no? Entonces, esos son como a lo que yo me dedico, son los casos del día a día que yo veo y que yo me siento ese factor de cambio en el caso de tratar a estos pacientes. Lo que queremos es que
uno de nuestros pacientes, todo esto que conocemos de la inmunología, de la inmunodermatología, lo podamos estar plasmando y operativamente haciendo en nuestros consultorios, ¿no? Realmente tenemos que aprender a hacerlo. Y esta plática va encaminada a esto, ¿no? Mi experiencia clínica, yo me dedico mucho a investigación clínica, a la parte de inmunodermatología, pero si no entendemos todas las barreras a romper en terapia biológica, no podemos llegar a esto, ¿no? Porque nadie regala los tratamientos, inclusive hay protocolos de investigación donde yo estoy, donde el paciente tiene que comprar el medicamento, entonces tenemos que romper esas barreras que nos impiden llegar a este tipo de tratamientos, ¿no? Yo platicando con todos los dermas, amigos míos de todo México, veo que esas son como las cuatro barreras a romper. Este es todas las objeciones que cuando llega el representante de AbbVie, llega el representante de Novartis, de Janssen, siempre le decimos, oye, es que muy poquita gente tiene seguro de gastos médicos. Oye, tu tratamiento es carísimo. Skyrizi vale 90,000 pesos, ¿no? Rinvoq vale 21,000 pesos, ¿no? Esta objeción que yo les voy a decir que, de verdad, el precio no es lo importante en la terapia biológica. Ahorita les voy a explicar por qué. Muchas veces que no vemos la enfermedad con los ojos del paciente, que estamos acostumbrados, pues todos venimos de instituciones, ¿no? Yo vengo del General, probablemente aquí hay gente del Pascua, del GEA. Nos enseñaron a ver las enfermedades de una manera que ya cuando estamos en la medicina privada no aplica para nada, ¿no? Ahorita explicaré por qué. Y la última parte del taller es explicarles cómo pueden ser ustedes expertos en seguros de gastos médicos sin morir en el intento, ¿no? Entonces, bueno. La primera objeción, muy poca gente tiene seguro de gastos médicos. Y yo siempre digo, ustedes ya tienen el suyo, siempre es bueno tenerlo, ¿no? Eh, la población asegurada en México es hasta el 2020, que es la cifra última que pude conseguir, es de 12 millones de mexicanos. Es decir, una gran proporción de pacientes tiene seguro de gastos médicos y les puedo asegurar que está concentrado en hospitales como este, como en Médica Sur, como Acoxpa, como todo. Están concentrados más ahí porque obviamente la gente que viene aquí es altamente probable que tenga un seguro de gastos médicos. Para que se den una idea, el ISSSTE tiene 9 millones de afiliados. Es decir, seguros de gastos médicos hay mucho más que la gente afiliada al ISSSTE, ¿no? Entonces, cuando me dicen, muy poca gente tiene seguro de gastos médicos, yo les digo, seguros de gastos médicos es sumamos el ISSSTE, Sedena, Pemex, es decir, sumando muchísima cantidad de servicios de salud y que a veces pensamos que hay muy pocos, ¿no? Entonces, rompamos ese paradigma de que muy poca gente tiene seguros de gastos médicos. ¿Cómo se distribuyen un poco los seguros de gastos médicos? Ustedes saben, hay pólizas grupales y pólizas individuales. Grupal, ¿qué quiere decir? Yo trabajo para una empresa, eh, mis compañeros aquí de la industria farmacéutica, AbbVie les da un seguro de gastos médicos, la gente que trabaja aquí en el Ángeles, yo tengo pacientes del Ángeles del Pedregal, camilleros, enfermeras que tienen el seguro de gastos médicos del Ángeles, es decir, 71% de los pacientes tienen pólizas grupales que se los da una empresa. 30% de ellas son como nosotros, que le jugamos al emprendedor, que no trabajamos para ninguna empresa y que estamos pagando nuestros seguros de gastos médicos, ¿no? Aquí lo importante de saber es que este 7 de cada 10, que es la mayor cantidad de pacientes, son muy fáciles de meter a una terapia biológica, porque no les piden antigüedad, no les piden periodos de espera, cubren preexistencia, que ahorita vamos a ver esos conceptos. Eh, en México, estos son como los grandes titanes del sector asegurador. La saco de esta diapositiva porque los pacientes me preguntan, Doc, ¿qué seguro de gastos médicos yo debo tener? Le digo, cualquiera de estos excepto los primeros cuatro. Los primeros cuatro son una basura, son malísimos. GNP, AXA Seguros Monterrey, MedLife. ¿Por qué digo esto? Porque son seguros que tienen esta política de casi, casi de desgaste, de voy a rechazar, rechazar hasta que el paciente se canse y le den metotrexate. Básicamente es lo que yo he visto. Si ustedes recomiendan a algún paciente de contrato un seguro, yo les diría, mándenlos a MAPFRE, mándenlos a Allianz, a Atlas, son aseguradoras que funcionan exactamente igual que estas, mismas prestaciones, mismos beneficios, solo que
tú puedes hablar con una persona. Aquí hablas con chatbots, inteligencias artificiales y nunca puedes lograr tener que una persona te conteste, ¿no? Entonces, bueno, eso es la parte de romper el paradigma de que hay muy poca gente con seguros de gastos médicos. Eso no es cierto. La otra objeción que siempre le ponemos al representante, oye, Joshua, ¿por qué tu biológico cuesta 90,000 pesos? ¿Quién puede pagar eso? Sí, los biológicos son muy caros. Yo siempre digo, lo bueno cuesta. Aquí lo ejemplifico con esto. Oye, me quiero hacer un tatuaje. Un amigo me cobra más barato, ¿no? El amigo. Sí, los biológicos, eso sería como el metotrexate y eso sería una terapia innovadora, una terapia como las que usamos en la actualidad, ¿no? Lo bueno cuesta. Y cuando yo digo que el precio no es importante con los seguros de gastos médicos, lo digo de esta manera. ¿Por qué no es importante? Uno, yo como médico no lo voy a pagar. ¿Por qué voy a estar poniendo un pero del precio? Dos, el paciente tampoco lo va a pagar. No ha habido ningún caso que el paciente llega, vaya a la San Pablo y dice, ay, ¿me da por favor 4 Skyrisis? Sí, son 270,000 pesos. Ah, perfecto, ¿con tarjeta o con efectivo? Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Lo que pasa realmente con los seguros es alguien lo va a pagar. No voy a ser yo, no va a ser el paciente. Cualquiera de estas dos entes va a pagar el seguro de gastos médicos, va a pagar el biológico o la molécula inhibidora JAK o el que ustedes quieran. Entonces, a veces el pero inicia en nosotros cuando el pero no está ahí. El pero es ver con quién voy a poder hacer que pueda meter a mi paciente en una terapia innovadora. En mi caso, si yo no los puedo meter aquí, tengo amigos en Pemex, en ISSSTE, en el IMSS, donde yo puedo interceder para que se lo den por ahí. Algo muy bueno que ha habido durante estos años recientes es que ya hay biológicos en el GEA, en el general, en nutrición. Entonces yo digo, si no te puedo meter por la vía de seguro de gastos médicos, me consta que ahorita le hablo a la doctora Berume en el GEA, ahorita le hablo a la doctora Liliana Godínez y te metemos un biológico, pero vemos cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, por eso digo que el precio no es importante, porque no lo paga el paciente ni lo paga el médico, ¿no? Tercera objeción que siempre decimos, y yo lo resumo con este punto, ver la enfermedad con los ojos del paciente. ¿Por qué lo digo de esta manera? Muchos doctores me dicen, oye, doc, es que esos pacientes así súper graves que requieren un tratamiento biológico o algo así, esos llegan al general, esos llegan al Pascua, llegan al GEA, ¿no? Siempre decimos, como esos pacientes no me llegan a la priva. Y eso está pasando porque no estamos viendo la patología con los ojos del paciente, la vemos con nuestros ojos de dermatólogo del general, que pues no teníamos nada y lo veíamos de esa manera, ¿no? Entonces, aquí ejemplifico este punto. Me llega este paciente, es un paciente que me llegó justo de un hospital, no me acuerdo si de Ángeles Acoxpa o de Hospital Médica Sur, y este paciente me lo mandan porque cirugía no lo quería operar de esta hernia umbilical porque decían que tenía algo horrible en la piel, que era un riesgo para, como para operarlo, ¿no? Es psoriasis, obviamente, vean el mismo prejuicio que tienen inclusive médicos sobre este tema. Y obviamente este paciente es un paciente que a todas luces requiere una terapia biológica, ¿no? Porque tiene un PASI altísimo, porque tiene una calidad de vida pésima, porque lo cubren 26% de su cuerpo. Y en mi mente de derma institucional, yo pensaría que este paciente requiere una terapia sistémica. Pero ¿qué pasa con los pacientes que ustedes ven en el día a día, como estos, que tienen una psoriasis así? Por ejemplo, este paciente que le dijeron, oye, tú tienes psoriasis en gotas, es algo agudo, se te va a quitar en un tiempo, y el paciente pasan 10 años y sigue con su psoriasis en gotas que nunca se quitó, que nunca, o sea, porque no existe la psoriasis en gotas, la psoriasis es psoriasis y punto, ¿no? Entonces, este paciente pues vive 10 años con su piel totalmente con placas en gotas. Esta paciente, por ejemplo, que es una paciente que tiene un puesto de muy alto nivel, una directora de una empresa, que dice, Doc, ya estoy cansado de ir con N cantidad de dermatólogos, que no me puedo poner una blusa, una falda, no puedo estar a gusto con esto, donde probablemente tenga muy poca psoriasis, pero una calidad de vida muy mala, muy deteriorada, ¿no?
Entonces, realmente estos pacientes que vemos que tal vez no están llenos como el del Pascua, como el del General, son candidatos a una terapia biológica. ¿Por qué? Porque no han respondido a terapias convencionales, porque están a disgusto en su calidad de vida y cualquier seguro de gastos médicos, si yo le digo, tiene un DLQI arriba de 10, ha fallado tratamientos convencionales, me lo va a pagar porque me lo va a pagar, porque yo lo estoy diciendo en mi informe médico y en mi resumen, ¿no? Entonces, creo que eso pasa. Estamos viendo la enfermedad con nuestros ojos de dermatólogo institucional y no con los ojos del paciente que requiere una terapia de tipo sistémico. Yo siempre digo, tenemos que dejar de calificar unilateralmente al paciente, escucharlo a él, decirle qué es lo que necesita y de esa manera poder permitirlos que ellos autoevalúen su enfermedad. Yo no tengo psoriasis. ¿Quién soy yo para saber cuánto impacta una psoriasis en mi vida, ¿no? Y yo siempre digo, a mí me ha servido mucho desaprender, o sea, quitarme esta enseñanza de mi alma mater, quitarla y reaprender a cómo funciona el mundo realmente en el tema de estas enfermedades inmunológicas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tercer punto que quería hacerles llegar. Por ejemplo, me llegan pacientes de este tipo que les digo, bueno, no tiene seguro de gastos médicos en este momento, no hay posibilidad de entrar a un biológico, compra una póliza de gastos médicos. Probablemente más adelante podamos reclamar, ahorita te voy a llevar con metotrexate, con algún tipo de tratamiento convencional, pero vas a ver, en un tiempo contratamos una póliza y podremos reclamar en un futuro, ¿no? De alguna manera. Entonces, ese paciente que les llega el día de hoy que no tiene un seguro de gastos médicos, podemos, y sabemos que no va a responder a Daivobet, a Dermatobate, a cambios de estilo de vida, nuestra mejor recomendación que podemos hacer es consigue un seguro de gastos médicos porque lo vamos a requerir. Sabemos claramente que una paciente con esta cantidad de superficie corporal no va a responder de forma adecuada, ¿no? Cuarto punto, querramos o no, sea algo súper pesado, nos canse, tenemos que ser expertos en gastos médicos mayores. Como les decía en la primera diapositiva, todo lo que viene con JAKs y con biológicos. Vienen biológicos, vienen JAKs para rosácea, vienen JAKs para muchas otras patologías. Entonces, tenemos que realmente ser expertos en seguros de gastos médicos a lo que nos dediquemos, ¿no? Yo me dedico a inmuno. Yo ya no veo otro tipo de patologías, veo todo inmuno, pero la gente que es tricólogo tiene que ser experto en esto. Ya no nos podemos salvar de estos avances que vienen, ¿no? Entonces, bueno, para esto traje algunos ejercicios más o menos interactivos. Espero que podamos irlos platicando. Bueno, esta es mi póliza de gastos médicos. Yo estoy con GNP y les decía, nunca con GNP, pero bueno, yo estoy con GNP porque tengo ya más de 15 años de antigüedad con GNP y cambiarse cuando tienes una antigüedad tan larga es como muy complicada, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, cuando van a ver un paciente, sus asistentes, secretarias y que tienen seguro de gastos médicos, que desde antes les vayan mandando este documento, que es la carátula de la póliza. La carátula de la póliza, tenemos que saber solo tres conceptos nosotros como médicos tratantes. Lo que es el deducible, lo que es el coaseguro, la suma asegurada y la fecha de antigüedad. Con estos conceptos tenemos todo para dar una recomendación puntual, es decir, algo implementativo, no quedarnos en la teoría, sino ya activar toda la secuencia de eventos que requieren una terapia biológica. Un deducible que es el pago único que yo tengo que hacer para que me empiecen a pagar cualquier cosa, ¿no? Pensemos en un coche. Choco en un coche, si mi golpe salió menos que el deducible, yo lo pago. Si el golpe es más alto que lo que cuesta el deducible, la aseguradora me lo paga, ¿no? De este no nos salvamos, todos tenemos que pagar un deducible. Bueno, en el caso mío es alto, 70,000 pesos. No todos son así como tan altos, pero lo tengo que pagar para que la aseguradora me empiece a pagar cualquier gasto de consulta, medicamentos, todo. Yo tengo que haber gastado previamente 69,000 pesos. El deducible nadie me lo reembolsa, el deducible corre por mi cuenta, pero a partir de 69,000 pesos yo ya no voy a pagar absolutamente nada de deducible, ¿no? Primer concepto. Segundo concepto, coaseguro.
coaseguro es la participación que yo tengo por cada gasto que yo erogo, ¿no? Es decir, si me cobraban 2,500 pesos de consulta, yo voy a pagar el 10% de coaseguro. Es decir, meto mi factura y en lugar de regresarme 2,500, me va a regresar 2,250, ¿no? Porque yo contribuyo con 10% de coaseguro. Si el biológico de Yosha vale 90,000 pesos, yo voy a pagar 9,000 pesos de coaseguro. Si los estudios de laboratorio me costaban 10,000 pesos, yo voy a pagar 1,000 pesos de coaseguro. Siguiente punto, la suma asegurada. Esas son como las fichas del juego, es cuántas fichas tengo para jugar, cuánto me dieron en el Monopoly desde el inicio. Entonces, eso es muy importante, por ejemplo, porque hay pólizas muy chiquitas. Este paciente que les digo del Grupo Ángeles, que es camillero, tiene una póliza de 2 millones que le da Grupo Ángeles. Entonces, hay que cuidarlas mucho, hay que pedir lo esencial. Hay pólizas todavía que no hay límite en las pólizas o pólizas más grandes, ¿no? Entonces, cuando hay una póliza sin límite, pues podemos estar bastante tranquilos, ¿no? O una póliza, como voy a poner ejemplos, que no hay problema para pedir, ¿no? Y la fecha de antigüedad es muy importante. La fecha de antigüedad, ¿por qué es importante? Porque ustedes saben, un paciente puede tener 20 años con psoriasis, pero tal vez tiene la póliza de 4 años a la fecha. Si yo como médico lleno el informe médico y pongo psoriasis de 20 años de evolución y la póliza la tiene del 2000, pues le estoy metiendo un gol al paciente, ¿no? Diciendo que era preexistente la enfermedad y que obviamente pues esto ya no le va a pagar el seguro, ¿no? Entonces yo les diría nada más, fecha de antigüedad, fíjense, y cualquier cosa que pongan en su informe, pónganla posterior a la fecha de antigüedad para que no haya ese tema, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Quiero que, sé que están desayunando, pero que memoricemos estos conceptos. 69,000 pesos de deducible, coaseguro del 10% y afortunadamente el coaseguro está topado. Topado quiere decir que cuando llegue de 10% en 10% en 10% y llega a 60,000 pesos, ya tampoco voy a pagar coaseguro, ¿sale? Entonces recordemos esto, deducible 69, coaseguro 10 y tope de coaseguro 60,000 pesos. Vamos con este ejemplo. Imagínense que me da un infarto, me tienen que colocar 3 stents de los más caros que existen actualmente, paso 5 noches en la unidad coronaria de terapia intensiva, 10 noches en la terapia intermedia y salgo con 1,200,000 pesos de cuenta hospitalaria. Entonces, bueno, teniendo la póliza anterior, como decíamos, 69 deducible, 10% de coaseguro y tope de coaseguro de 60,000 pesos, ¿cuánto le vamos a decir al paciente que va a pagar? El paciente no va a pasar a caja del hospital a pagar 1,200,000. Con esta póliza, alguien de la audiencia que quisiera decirme qué es lo que pagaría el paciente al final de su internamiento, alguien que quisiera participar. ¿Y cuánto sería de coaseguro, doctora? Ahí, a ver, por ahí hay voces. Tenía 10% de coaseguro la póliza. Ok. Ok, ¿alguien tiene otra opinión respecto la doctora lo hizo muy bien, pero hay un detalle? Ajá. Mm, ok, eso ya son como particularidades muy específicas, pero por ahí justo dijeron lo correcto. Eh, Deducible, no me salvo de pagarlo, pero el coaseguro, nosotros diríamos, es 120,000 pesos, pero recuerden que está topado a 60,000 pesos, entonces no pago 120, solo pago el tope de coaseguro. Entonces yo en lugar de pagar este gasto catastrófico de 1,200,000 pesos, yo saldré del hospital pagando 129,000 pesos, que corresponde a la suma del deducible, el coaseguro. Entonces con el primer gasto que yo hice, como fue tan alto, topé ambos conceptos, ¿no? Deducible y coaseguro. Y a partir de aquí seguramente me van a dar rehabilitación cardíaca, me van a dar estatinas, me van a dar gamagramas cada cierto tiempo para ver cómo estoy. Y a partir de ahí yo no voy a pagar un peso más porque ya topé absolutamente todo, ¿no? Entonces, exactamente, pagando todo mi, pues
Cada 3 años, cada 5 años, exacto. Pues no, no tanto, por ejemplo, en la póliza que yo ponía, por ejemplo, la mía estoy yo con mi hija, estamos los dos, y bueno, yo tengo 42 años, ya tengo un poquito de riesgo de enfermedad cardiovascular y pago 36,000 pesos por los dos, por mi hija y yo, con una suma asegurada ilimitada, ¿no? Entonces, otro ejemplo que ponía anteriormente, una paciente que le pedí que se inscribiera a la póliza, le costaba 9,500 al año, ¿no? Sé que sube mucho, mis papás, por ejemplo, que tienen 72 años, pagan 90,000 pesos de prima, obviamente, pero para este tipo de gastos o para una terapia oncológica o algo así, la verdad se queda muy, muy cortito con lo que podríamos gastar, ¿no? Otro ejercicio, otra paciente aleatoria de mi consulta. Vamos a localizar los conceptos importantes que habíamos dicho. Deducible, 11,500. Coaseguro, 5%, topado a 30,000 pesos. Y una suma asegurada de, tú pídeles, tienes psoriasis, pídele resonancia magnética de sacroiliacas, pídele cuantiferón, tú pídele todo porque podemos tener mucha lana para poder gastar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio con este caso, otra vez recordando, 11,500 de deducible, 5% de coaseguro, topado a 30,000 pesos y vemos el ejemplo, ¿no? Estos pacientes, una dermatitis atópica grave, refractaria a todo tipo de tratamientos, candidata a terapia biológica, en este caso pensemos en una de Sanofi, Dupilumab. Dupilumab cuesta como 30 al mes aproximadamente y de consultas tal vez gaste la paciente 2,000 pesos al mes. Es decir, mensualmente estaremos gastando 32,000 pesos por los gastos médicos que tiene la paciente. Alguien con este deducible 5% de coaseguro topado a 30 nos podría decir más o menos cómo decirle a la paciente, en tu primer gasto, tú vas a gastar esta cantidad. Alguien que nos quisiera decir, como un poco este ejercicio. Yo te veo que quieres hablar, Adri. La cuenta. Pensemos, 5% del primer gasto, ¿no? Sí, 1,600, ¿no? Más. Por la consulta, ¿no? 1,600 de coaseguro. mil Ese no. seiscientos ¿Y qué Y otro once concepto? mil del deducible, Correcto, ¿no? Como tú lo dijiste bien. once once mil mil quinientos de quinientos deducible, 1,600 pesos de coaseguro y el primer gasto que ella tenga que erogar probablemente sea de 13,100 pesos. Pon tú que la paciente diga, ya me urge el tratamiento, necesito comprarlo, cuesta 30,000. Lo que va a pasar es, la paciente lo compra y va a pagar, le van a reembolsar cuando lo meta a reembolso, 30,000 pesos menos 13,100, porque eso es lo que siempre se queda el seguro, ¿no? Ese Ujú. no podemos evitarlo, ¿no? Entonces, eso pasa mucho al paciente, dile, oye, tu coaseguro, tu deducible es de 11,500. Si vamos de consulta en consulta, nos vamos a tardar un buen en llegar a ese monto. Mejor tú compra tu dosis de Dupi, como cuesta 30,000 pesos, pues te van a regresar después como la resta de esto, ¿no? Entonces, ese concepto es importante. En pacientes, por ejemplo, como mi seguro, que tenía 69,000 pesos de deducible, pues tengo, para llegar a ese monto, pues mejor me compro yo mi Skyrizi, lo meto, que cuesta 90,000, lo meto a reembolso y me regresarán 20 y tantos mil pesos, ¿no? Entonces, eso es importante para poderlo hacer. Entonces, aquí la paciente, pues bueno, va a estar gastando 32,000 pesos al mes porque Dupi lo dejaremos mensual, estará 1 o 2 años con Dupilumab y bueno, mes con mes la paciente estará pagando 1,600 pesos hasta que llegue al tope de coaseguro y ahí ya no va a pagar nada. Ahí se acaba y la paciente va a pagar 41,500 pesos, obviamente su prima, como decía la doctora, cada año, la prima, pero en total solo pagó 41,500 por un gasto que va a costar aproximadamente 300, 400,000 pesos al año, ¿no? Entonces, conviene bastante y este es otro ejemplo muy típico de lo que nos llega en el día a día, ¿no? Vamos con otra póliza de MedLife. En este caso, una paciente. Bueno, esto hay que verlo. Hay gente que tiene exclusiones de la póliza. Por ejemplo, ella tenía preexistencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces, eso es muy malo. Cuando tienes preexistencia, te va a cubrir todo, excepto enfermedades cardiovasculares. Y bueno, nos llega así la póliza, ¿no? Localizamos lo típico, deducible,
coaseguro, suma asegurada y tope de coaseguro, ¿no? A veces la suma asegurada les va a venir en UMAMS, en unidades de medición estandarizada, ya saben que es el salario mínimo, y les van a decir, tiene 15,500 salarios mínimos para gastar, ¿no? Que si lo ponemos en equivalencia a pesos, tiene 40 millones de suma asegurada, ¿no? Bastante bueno, funciona muy bien, no tenemos que cuidar pesos y centavos ahí, ¿no? Y tiene un tope de coaseguro de 30,000 pesos, ¿no? Entonces, 15,500 de deducible, 10 de coaseguro y tope de coaseguro de 30,000 pesos. Paciente típica, dolor abdominal agudo, tiene una colecistitis aguda litiásica, le tienen que hacer una cole laparoscópica, una piedrita se fue a la vía biliar y le tienen que hacer una CEPRE. Y bueno, la paciente sale con 190,000 pesos de gastos hospitalarios. Entonces, obviamente no va a pagar esto. Esta paciente, como ya entendieron, como todos muy bien, tiene que pagar su deducible y tiene que pagar el 10% del coaseguro, que serían 19,000 pesos. Entonces la paciente pasa a caja del hospital y va a pagar 34,500 pesos en lugar de un gasto catastrófico de 190,000 pesos. Y aquí pues ya, como decimos, muerto el perro, se acabó la rabia, ya no puede gastar aquí porque ya le quitaron el órgano literal, entonces ya no puede gastar más, ¿no? Entonces aquí, bueno, combino, no tanto como en los otros que fueron gastos masivos, aquí combino bastante bien y la paciente, pues bueno, está protegida con esto, ¿no? Otros conceptos que tenemos que tener en cuenta son los periodos de espera. No podemos, por ejemplo, el paciente contrata la póliza el día de hoy, no podemos reclamar en una semana, en 2 semanas, porque obviamente pues, se va a ver súper mal y aparte hay periodos de espera en las pólizas de gastos médicos, ¿no? Otro concepto es el de preexistencia. Preexistencia es algo que tienen que tener muy en cuenta que no recurramos a esto. Como les decía, una paciente con dermatitis atópica puede tenerla desde los 4 años de edad, ¿no? Pero si su póliza la tiene con una antigüedad del 2019, no podemos llenar el informe así. A veces para dramatizar ponemos en el informe dermatitis atópica de la infancia, desde la lactancia y todo. Con eso estamos diciéndole a la aseguradora que tenía la enfermedad antes de contratar su póliza, por lo tanto cae en preexistencia y por lo tanto no le va a pagar absolutamente nada y le metimos un golazo para la eternidad, ¿no? Porque eso va a quedar como un tache en su expediente, ¿no? Entonces, como les digo, un error común que veo que colegas míos de todo México pasan es esto, ¿no? De poner como exagerando un poco esto. Yo leyendo como más o menos todas las pólizas, estos son los periodos de espera más típicos. Por ejemplo, para operarte de rodilla, de algo gastrointestinal, de nariz, tengo que estar pagando mi póliza por 24 meses para que me empiecen a pagar esto. Probablemente la enfermedad que más tiempo de espera tenga sea la infección con VIH o su complicación, el SIDA, pero en general así es como está estructurada una póliza. Algo interesante es que como los dermas todavía no somos el foco como de las aseguradoras, aquí están los oncos, los ortopedistas, ya saben, todos ellos que generan gastos así como también muy altos. Derma no tiene periodos de espera y saber que las pólizas grupales, que si ustedes recordaban con una de las primeras slides, que 70% de las pólizas son grupales, las pólizas grupales suelen no tener periodos de espera y suelen cubrir preexistencia, ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no? A Yosha, cuando la contrataron en Avi, la contrataron así como venía. Si venía con algo muy malo, si venía con una enfermedad, si venía con algo, a Abby no le importó, la contrató y su póliza de gastos médicos la podía usar en el día uno que Josh empezara a trabajar, ¿no? Caso opuesto con nosotros, tal vez compramos la póliza de gastos médicos hoy, que es una póliza individual, y tenemos que esperar todo este tiempo de espera para que nos cubra alguna patología, ¿no? Entonces, saber que si un paciente les trae una póliza y dice, Grupo Ángeles, Médica Sur, Audi de México, Mercedes-Benz, es una persona que podemos reclamar bastante rápido y sin preocuparnos de periodos de espera o de preexistencias, ¿no? Porque como les decía, los empleados son contratados como vienen, no investigamos otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer como médicos son tres cosas nada más.
un informe, una receta y un resumen con fotos del padecimiento. El aviso de enfermedad, a veces los pacientes les ha pasado seguramente, doctor, lléneme estos documentos y nos mandan todo, ¿no? El aviso de enfermedad lo llenan ellos, no lo llenamos nosotros. Porque hace poquito una colega aquí también de Grupo Ángeles me contactó, oye Juan Carlos, no sé cómo llenar este documento, ¿me puedes decir cómo hacerlo? Y le dije, es que ese no lo tienes que llenar tú, ese es el paciente. Ah, me dijo, ah, perfecto, tú nada más llena estos tres, ¿no? Ahorita lo pongo aquí porque tiene una particularidad que tenemos que tener en cuenta. Un informe, pues todos lo conocemos. La verdad, llénenlo con lo más escueto posible, aquí sin datos patológicos, interrogados y negados. Lo único que quiero que quede muy claro es estos dos partes del informe médico: fecha de inicio de signos y síntomas y fecha de diagnóstico. Porque aquí es de verdad lo único que se fijan los médicos dictaminadores. No se fijan en mucho más que en esto. Primero lo que ve un dictaminador, le llega un dictamen, lo primero que ve, ¿la póliza está pagada? Sí o no. La fecha de antigüedad es, la reclamación es posterior a la fecha de la antigüedad, sí, perfecto. Y a partir de ahí, con esos dos algoritmos ya como este cuadro sinóptico, todo lo demás ya viene muy fácil, ¿no? Entonces lo importante es aquí poner las fechas siempre posteriores a la fecha de antigüedad para que no vaya a haber un tema de preexistencia, aunque el paciente lo tuviera de 20 años de evolución, ¿sale? Entonces, bueno, llenamos el informe, bueno, son mis recetas, llenamos una receta, yo ya todo lo hago digital, ni siquiera hago algo escrito. Entonces pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí otra vez un biológico de AVI, ¿no? Skyrizi, un autoinyector en la semana 0, uno en la semana 4 y luego cada 3 meses, ¿no? Y estoy pidiendo 3 cajas con un autoinyector. Siempre hay que poner cuántas cajas solicitamos, porque si no ponemos cuántas cajas, le rechazan el trámite al paciente, ¿no? Entonces, importante ponerlo así, ¿no? La otro, un resumen escueto, un resumen literal de una cuartilla, pero que venga con fotografía, ¿sale? Y el resumen básicamente tiene que tener esto: paciente que, de acuerdo a guías nacionales e internacionales, requiere esto. Paciente que tiene DLQI-10, superficie 10, PASI 10, cualquiera de estos es, aquí están las guías, no lo digo yo, lo dice el doctor Menter, le dice el doctor Finley, y que no ha respondido a tratamientos convencionales. Con que ustedes pongan este speech en su machote de seguros, ya estamos por ahí. Aquí, si fuera dermatitis, pongámosle Easy Escorad, Easy, Poem, lo que hacemos en dermatitis atópica, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, el tratamiento es terapia biológica y pedimos el biológico, ¿no? Yo ya tengo un machote de mi clínica donde cambio nombres, cambio fecha y no me tardo más de 3 minutos en hacer esta documentación, inclusive con mis asistentes. Les paso el documento y le digo, llénalo con la información del paciente del expediente, y ni siquiera yo ya lleno resúmenes, yo le paso las fotos y me ayuda a llenarlo, ¿no? Pongan las fotos más dramáticas que tengan, ¿no? Siempre tomen fotos con el paciente iniciales, por ejemplo, aquí para que el médico dictaminador diga, ay, no, sí, ya págale, está muy fuerte este asunto, y manden las fotos que tengan. Yo las añado al PDF que tengo aquí. Por ejemplo, aquí es Atopia. Esto no es, por eso puse las guías europeas aquí de Atopia, puse ahí como requiero dupilumab, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, fotos que corroboren el diagnóstico, y con eso tenemos todo. El aviso de enfermedad, como les digo, lo llena el paciente, pero lo pongo aquí porque las fechas deben coincidir con el informe médico. Ya dijimos cómo le podemos meter un gol nosotros al paciente, pero el paciente se puede meter un autogol. Él puede poner fecha de inicio de signos y síntomas. Empecé desde los 12 años con atopia, ¿no? Entonces va a haber una discordancia entre lo que yo digo en mi informe médico y lo que dice el paciente en el aviso de enfermedad. Entonces, ustedes díganle al paciente, tú llénalo, solo pon las mismas fechas que yo puse aquí, que yo puse en mi informe médico, ¿no? Ay, no sé por qué se borró, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Fecha de inicio de signos y fecha de diagnóstico. Entonces es importante decirle al paciente que ponga las mismas fechas para que haya congruencia y no vaya a haber un tema de que hay un rechazo,
porque ahí es donde empiezan también los problemas, ¿no? Entonces, las fechas deben coincidir, informe con el documento que llena el paciente, que es aviso de enfermedad. ¿Cuál es el proceso habitual? Ya el paciente con estos documentos en PDF los sube por correo a su agente o él mismo lo puede subir acá. El agente lo sube a cualquiera de estos amigos de las aseguradoras. Si algo está mal, lo va a rechazar y nos pedirá algo más, pero si hacen esto, no tienen por qué tener ningún rechazo. Pasa al área de dictamen médico. Yo siempre digo que es muy probable que los doctores que están aquí no se imaginaban estar viendo folios, trámites. Yo creo que son doctores que yo creo que no están tan contentos de estar aquí. Entonces, no les demos pretextos para que nos rechacen, ¿no? Llenemos todo bien, que todo esté en orden para que el equipo de dictamen médico, ellos son por ejemplo de GNP, no nos quieran rechazar, ¿no? Cuando está bien justificado, cuando todo está en orden, no hay problema. Yo les puedo decir que mi tasa de aceptación de tratamientos biológicos es 95%, ¿no? Y cuando me rechazan alguno, lo vuelvo a meter y me lo aprueban, ¿no? No hay tanto tema. Ellos van a decir dictamen procedente o no procedente y ya nos informan, ¿no? Doc, ya salió mi carta del seguro, ya me van a traer mi medicamento o ya me van a reembolsar mi medicamento. Entonces, si alguna vez los rechazan en algún momento, que llega a pasar, por ejemplo, de cada 10 reclamos, 4 a veces la aseguradora se negó a pagar la indemnización. Si ustedes lo vuelven a meter el trámite, 3 de cada 10 vuelven a salir a favor del usuario, ¿no? Yo digo, sí se puede, no nos cansemos tanto de esto. Algo que yo hago, o sea, como su tiempo y como el mío, son muy valiosos nuestro tiempo. Yo cuando hago un trámite de seguro de gastos médicos, aunque lo haga yo en mi casa, yo al paciente le cobro consulta, le digo al paciente, yo me voy a tardar 10 minutos en ver tu caso, 5, 20 minutos, 5 minutos en poder hacer tu informe, deposítame una consulta y con gusto vuelvo a mandar el informe, ¿no? No se sientan mal por eso, digo, es nuestro tiempo y la otra es que lo va a reembolsar el paciente, la consulta se la van a pagar. Entonces, pues valoremos como esa parte de nuestro tiempo si requerimos mandar alguna otra especificación, ¿no? Entonces, algo decirles aquí, los que más les rechazan tratamientos son onco, hemato. Ustedes saben, ¿no? Sale un cáncer que tiene un inmunofenotipo o una mutación característica y tienen problemas porque los diagnósticos son muy específicos. Pero en derma, si ustedes meten areata, psoriasis, dermatitis, pénfigo, todas las inmunológicas, una hidradenitis supurativa, por ejemplo, no vamos a tener problema con este caso, ¿no? Muchas objeciones que me dicen también mis colegas, te dicen, es que yo no estoy en la red de gastos médicos, yo no mando biológicos porque yo no me voy a atener a los honorarios de GNP, de MedLife, ¿no? Las aseguradoras pagan muy poco, por eso no trabajo con ellas. Recuerden que ustedes pueden cobrar lo que quieran de consulta. Yo, por ejemplo, en Derma, los tabuladores más altos que he visto de consulta, hay doctores, por ejemplo, en Monterrey que cobran 5,000 pesos, ¿no? De consulta. Eh, por ejemplo, el paciente dice, bueno, mi tope, lo que más me reembolsa la aseguradora es 1,500 pesos, ¿no? Entonces, bueno, ahí si deciden atenderse con este doctor que cobra 5,000 pesos de consulta, pues le reembolsarán solo 1,500 y lo demás, pues es el precio de atenderse con él. Si ustedes cobran 2,000 pesos de consulta y la aseguradora solo reembolsa 1,500, el paciente tendrá que pagar 500 pesos de su bolsillo y el resto será, digamos, a cargo de la aseguradora, ¿no? Entonces, no nos tenemos que atener al tabulador, saber que el paciente le va a reembolsar lo que reembolsan tradicionalmente las aseguradoras, ¿no? Es muy tardado, es mucho papeleo. Una vez que lo hacemos y una vez que pues, decidimos cobrarlo porque es nuestro tiempo, pues se vuelve también inclusive una fuente donde yo reservo una parte de mi día para este es mi día que voy a hacer informes médicos, ¿no? Entonces estoy 1 hora y media, pero estoy también generando, es 1 hora y media que no me está dejando de generar porque cada trámite pues lo voy a estar cobrando y no tengo que estar en el consultorio, no tengo que tener al paciente enfrente y todo, ¿no? Mucha gente te dice es que como son enfermedades de derma, no se cubren por considerarse estéticas. Eso es totalmente falso. Yo he metido pacientes con acné, con vitiligo, con cosas así, que si es una patología y tiene un CIE-10, tiene una clasificación internacional de enfermedades, podemos hacer que nos los pague el paciente, ¿no? También me dicen mucho, es que ya no le quiero meter gastos a la póliza porque tengo diabetes, hipertensión, colitis
y todo eso está agotando mi póliza. Eso tampoco es cierto, porque recuerden que si tenemos 100 millones de pesos de suma asegurada, tenemos 100 millones para diabetes, 100 millones para hipertensión, 100 millones para colitis, porque por cada patología pagamos un deducible de cada una de ellas. Entonces, no es que todos estos gastos estén agotando la póliza, ¿no? Entonces, como conclusiones de la plática, pensar que hay la suma del ISSSTE, Pemex, Sedena y otras cosas de salud, son más la cantidad de gente que tiene seguro de gastos médicos que la suma de todas estas instituciones. Yo siempre digo quitarme como la bata del general y ponerme la bata de mi clínica y ver quién es candidato a una terapia innovadora y hacer partícipe al paciente que califique su enfermedad. Hagámosle caso a él de lo que quiere, no lo que nosotros esperamos. Y sí, si trabajamos en la priva y más en este tipo de hospitales médica, Ángeles. Yo trabajé un tiempo en Médica Sur y ya después me queda chico el espacio y ya puse la clínica, pero tenemos que ser expertos, ¿no? En Médica Sur, todo paciente que llegaba, todo paciente que tenía seguro de gastos médicos, y ya saben, pidan la carátula de la póliza, preguntar deducible, coaseguro, suma asegurada, y con eso tenemos todo lo necesario para poder orientar a nuestro paciente. Y bueno, un poquito el comercial de Avi, que saber que este tipo de terapias no los podemos pagar de nuestro bolsillo. O sea, tenemos aquí inhibidores JAK1, por ejemplo, como Rinvoq, que está aprobado para dermatitis atópica, Skyrizi, que está aprobado para psoriasis, artritis psoriásica, y posteriormente lo tendrá para enfermedad inflamatoria. Y bueno, Humira, que está aprobado para todo. Yo digo que nada más ya falta que para melasma, para acné, porque tiene como 20 aprobaciones Humira y todo lo que sirve, ¿no? Entonces, bueno, saber que estas terapias, que sean de Novartis, que sean de Janssen, que sean de Lilly, que sean de AbbVie, no podemos, muchos pacientes no las pueden pagar de sus bolsillos y si las pagan, no son sostenibles. La pagan un tiempo, pero después las suspenden. Pues muchas gracias. Esta es la plática y quedo atento al foro a preguntas, comentarios o casos que quieran compartir. Muchas gracias.